¿Cómo están, queridos maestros y maestras? Que el Señor les bendiga. Estamos listos ya para recibir el segundo módulo y final también de esta pequeña capacitación que hemos hecho acerca del aprendizaje de versículos bíblicos. Pasado hablamos acerca del método IPEAR, que es un método excelente para enseñar el versículo bíblico. El día de hoy, en cambio, vamos a ver cómo tiene que ser la extensión y el tamaño y el contenido de ese versículo bíblico. Usted ya sabe cómo lo va a enseñar, pues ahora vamos a ver cómo puede ser, de qué tamaño puede llegar a ser según la edad del niño. Como todos nosotros sabemos, la mayoría de las iglesias utilizan la versión tradicional, que es la Reina Valera de 1960, que obviamente es muy buena, pero que para los niños a veces puede ser un poquito complicada por las palabras de forma lírica o poética que usa, como gozaos o estuvisteis o fuisteis, ¿verdad? Para los niños son un poco complicadas. Entonces, una de las recomendaciones que podemos hacer es que podemos buscar las diferentes versiones que hay de la Biblia, obviamente que mantengan su contenido, que no transgiversen la palabra, que sean versiones que en su congregación están aceptadas y que las pueden usar, obviamente, cada quien, pero sí es importante buscar otras versiones que tengan un contenido un poco más factible. Una de las versiones que a mí me gusta usar y que a mí por lo menos no me parece que cambie el sentido de la palabra ni nada, es la versión TLA, o traducción del lenguaje actual. Esta versión tiene palabras muy sencillas que utilizamos en la cotidianidad de nuestro hogar. Entonces es mucho más factible que los niños puedan aprenderse un versículo que salga de esa traducción. Pero obviamente hay unos que son muy sencillos también en la Reina Valera, que también los podemos usar. Lo importante es equilibrar eso. Cuando el versículo que está en la Reina Valera está muy complicado o tiene palabras muy complejas para los chicos que quizás, a pesar de que se les expliquemos con el método IPEAR, no lo van a poder pronunciar tan fácilmente, pues entonces podemos buscar otras versiones que nos ayuden con el mismo texto, ¿verdad? Que obviamente va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Uno de los parámetros importantes en el momento de escoger el versículo bíblico es que el versículo tiene que ir acorde con la lección. No podemos darles, por ejemplo, un versículo que digo, gócense cuando estén en diferentes pruebas o problemas, y estamos hablando acerca de la obediencia, ¿verdad? Tiene que ir de acorde con el tema que les hemos dado, porque el versículo va a reforzar también el aprendizaje y los chicos van a saber que lo que hemos hablado obviamente también está en la Biblia. Así que es importante que cuando elijamos un versículo bíblico sepamos que va acorde o que tiene que ver todo con lo que hemos compartido con ellos, ya sea con la explicación, con la historia bíblica o con la parte que queremos que ellos entiendan. Por ejemplo, si hablamos acerca del perdón, de la verdad, o sea, que tenga que ver con el tema que nosotros tuvimos como objetivo, que queríamos que los niños apliquen a su vida. Otro parámetro que tenemos que también tomar en cuenta en el momento de elegir el versículo bíblico es la edad de sus niños. No podemos enseñar el mismo versículo o el tamaño del versículo a un niño de 11 o 10 años que a un párvulo de 4 años. Obviamente tenemos siempre que tener eso en mente. ¿Qué edad tienen mis niños? Según eso es la longitud del versículo, lo complicado del versículo, lo largo, o también las palabras que tengan en ellos, pues no. Y por eso tenemos que recordar siempre que a los párvulos no les podemos dar más de 5 palabras. Mire bien, hasta los 6 años de edad yo recomiendo que a los párvulos el versículo no tenga más de 5 palabras, no más. Ustedes dirán, ay, yo conozco un niñito que se aprende unos versículos larguísimos. Bueno, es verdad, por supuesto, pero yo le aseguro que no todos los niños van a tener esa capacidad. En segundo lugar, el momento de la escuela bíblica o de la reunión que usted tenga, la célula, lo que sea que esté haciendo como ministerio infantil, no va a tener todo el tiempo para pasarse 1 hora tratando de que el niño se aprenda el versículo bíblico. En tercer lugar, no podemos tampoco presionar a los niños para que ellos sientan más bien que es una molestia. Ay, me tengo que aprender todo eso, porque eso es lo que van a decir. En la escuela les hacen aprender recitaciones y cosas que para los niños es una molestia, para ellos es un fastidio tener que aprenderse todo eso de memoria. Entonces nosotros tenemos que hacer
tanto con los recursos visuales como con el contenido del versículo, que sea divertido, que sea bonito para ellos, más no una carga, más no un problema, sino que la palabra de Dios tiene que entrar con amor. No puede ser que nos tienes que aprender esto y lo tienen que dar porque tienen que seguir el versículo bíblico. Eso más bien es una carga. A los niños les va a crear ansiedad, temor y no van a tener como algo bueno aprender la palabra de Dios, y eso es lo que no queremos. Más bien nosotros lo que tenemos que tratar de incentivar a los niños es que ellos amen la palabra, que la busquen, que ellos también quieran aprenderla pero de una manera divertida y sana. Entonces, como tenemos que escoger los versículos según la edad de los niños, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos también los versículos tratar de que sean más llevaderos para los niños. Ojo, quiero aclarar y enfatizar muy fuertemente esto, que todo lo que vamos a ver, los ejemplos que vamos a hacer, tienen una importancia principal en que no podemos cambiar el sentido del versículo. Recuerden que no podemos añadir y quitar a la palabra de Dios ni una coma, pero eso tiene que ver con que no podemos cambiar lo que quiere decir el versículo. Porque, por ejemplo, si en vez de gozo yo le pongo felicidad o alegría, no estoy cambiando la palabra porque es un sinónimo, ¿verdad? Pero en un versículo en el que, por ejemplo, estamos hablando de la divinidad del Señor Jesús, por ejemplo, que Él fue divino, que Él es divino, no podemos tergiversarlo y cambiarlo y que diga otra cosa. No podemos cambiar el sentido o la esencia de ese versículo bíblico. Esto es muy importante porque no podemos ni quitarle ni añadirle a nuestra conveniencia, sino que lo que tenemos que hacer es que el versículo sea más entendible, pero que tenga que decir lo mismo que quería decir, pero quizás con otras palabras, o también lo que podemos hacer es acortarlo un poco para que no lo digan todo. Así que mucho ojo, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, sin olvidar lo que hemos conversado, vamos a ir intentando parafrasear versículos. Podemos hacerlo con estas tres opciones que tenemos aquí. La primera, que es invirtiendo palabras o frases. Por ejemplo, muchas veces los versículos tienen frases al inicio y al final, intermedia, y que quizás para hacerlos más sencillas podemos traspasar la frase que está en el centro al inicio o al final, o quizás omitirla si no está exactamente como parte de lo que queremos enseñar, siempre y cuando, como hablamos hace un momento, no le quite obviamente la esencia ni el sentido a nuestro versículo, pero podemos quizás ponerlas en la parte superior. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo podemos hacer esto. También con sinónimos sencillos. Vamos a utilizar los sinónimos, son palabras diferentes pero que significan exactamente lo mismo, ¿verdad? Así como les dije hace un momento, la palabra alegría puede ser también con felicidad, con gozo, ¿verdad? Pero las palabras siempre utilizamos las más sencillas y las que los niños más usan en la normalidad, ¿ok? Utilicemos esas palabras que los niños utilizan al diario para que sea más sencillo. Y también acortando el texto, quizás quitando partes que son como que no tan necesarias, ¿verdad? Como entonces, como estaban, sino que hacerlo lo más corto posible con las palabras más sencillas posibles. Así que vamos a ver en este momento un ejemplo de cómo podemos utilizar estos tres ítems. Vamos a ver, por ejemplo, en Jeremías 29:11, en la versión de Reina Valera dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En otra versión está mucho más factible, más sencilla, y por ejemplo, como dice aquí, dice: Dios tiene planes para ustedes. Obviamente, más abajo dice que lo afirma el Señor, que es nuestro Dios. Entonces simplemente hemos cambiado la posición de la parte de quién está hablando. Con el principio dice porque yo, ¿verdad? Que es el Señor. Entonces simplemente lo pusimos al inicio y dice: Dios tiene planes para ustedes, planes de bien. En vez de la palabra bienestar hemos ocupado la palabra bien, y en vez de la palabra calamidad ocupamos la palabra sufrimiento, que es un sinónimo también y que es una palabra más conocida para los chicos, a fin de darles. Entonces, en vez de poner a fin de darles, simplemente para darles un futuro y esperanza. En realidad, como hemos hablado, no hemos quitado la esencia del versículo. Lo que quiere decir es exactamente lo mismo, solo que con un poco parafraseado sería la palabra. Ahora, el largo de este versículo sería como para niños entre 9, 10, 12 años. Para un párvulo este versículo estaría muy largo. Tendríamos que buscar cómo cortarlo aún más. Para los más chiquititos, pues simplemente podría ser la primera frase donde dice: Dios tiene planes, podríamos agregarle buenos para ustedes, ¿verdad?
Nada más. Recuerden que a los párvulos hasta los 6 años solamente pueden ser 5 palabras máximo para que ellos puedan aprenderlo con tranquilidad. Ahora quiero que revisemos estos 3 versículos que están ubicados en el libro de Job, capítulo 34, versículo 21. El primero es en la versión Reina Valera tradicional, la que normalmente en las congregaciones se usa. También está la NBI o Nueva Versión Internacional y la TLA o traducción del lenguaje actual que habíamos hablado hace un momento, que les conversé, que es muy buena y que yo también la recomiendo, sobre todo en el ministerio infantil. Perciban y miren la diferencia entre los 3 versículos. Dicen lo mismo, pero con diferentes palabras. En Reina Valera dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Obviamente podemos inferir que se refiere a Dios, ¿verdad? Aunque no lo dice. En cambio, en la NBI dice: los ojos de Dios, aquí lo aclara, ¿verdad? Ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Y en la TLA dice: Dios está siempre vigilando todo lo que hacemos. Al decir hacemos se refiere al hombre, no tiene que nombrarlo específicamente, pues no. Si usted se da cuenta, es lo mismo, solo que con otras palabras, pero significa lo mismo. Eso es lo que queremos. Imagínense el primero y el segundo. Yo pienso que el tercero es mucho más sencillo para los niños, no está tan largo, ¿verdad? Y mucho más si es para un niñito de 4 años. Dios lo ve todo. Yo normalmente trato de hacerlo así sencillito, porque ellos así se les queda muy bien en su mentecita, y lo hacemos con mímicas, señalando arriba a Dios. Nos señalamos el ojito, lo ve, y todo, hacemos las manos hacia los lados, y también ahí lo aprenden mucho más con esa mímica. Ahora vamos a hablar acerca de cómo tenemos que hacer la presentación de versículos bíblicos. Vamos a ver algunos temas en los que podemos basarnos para que nuestros versículos sean presentados de la mejor manera. Recuerden que prácticamente estamos hablando de la letra P de nuestro método IPEAR. La P que significaba presentación, porque es la más extensa, y por eso hemos hablado en este segundo módulo acerca de eso. Es importante que cuando presentemos un versículo bíblico, sea como sea el recurso que vayamos a hacer, tenemos que tener en cuenta estos temas. En este caso, la presentación que sea clara y sencilla. Para eso tenemos que tener un texto de tamaño muy grande y que la letra sea legible. En lo posible, nosotros en el módulo anterior hablamos de esto, acerca de cómo tenemos también que presentar nuestros recursos, ¿no? Es importante que se pueda ver el texto desde lejos. Si los niños están en clase presencial, con mucha más razón. Si no lo pueden ver los niños, no sirve, recuérdenlo. Y si aún así la letra es grande, pero no es clara porque lo escribió a mano con una letra pues que los niños no alcanzan a entender, es importante que, si como yo no tenemos una buena letra, le pidamos a alguien que nos escriba con una letra que en este caso quizás imprenta o manuscrita, pero que se pueda entender de manera clara. También tiene que aportar interés y expectativa. Una vez más, lo que siempre hemos conversado, ¿verdad? Acerca de mantener el interés y de crear expectativa en los niños para que ellos estén felices de aprender eso que usted le tiene que enseñar. Así como las aperturas y la lección bíblica, también tenemos que tomar en cuenta esos ítems en el momento de presentar nuestro versículo bíblico. Es importante no recargar tanto. A veces pasa de que le ponemos la letra en medio. La otra vez vi un recurso de que en medio estaba la letra, pero con todas las flores, y le habían puesto un bosque entero alrededor. No se alcanzaba a leer lo que decía prácticamente, aunque las letras eran grandes. Tapaba. Tiene que presentar el mayor interés es al texto que queremos presentar. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que sí se debe y no se debe hacer en el momento de presentar los versículos bíblicos. Aquí, miren, este tipo de imagen la saqué de internet, de la página de Pequeños Héroes, y quiero dejarla como una especie de referente. Si ustedes ven la primera imagen, dice: Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12. El que sigue tiene un texto bastante largo, que es en Apocalipsis, y vamos a observar cuál es la diferencia principal entre ellos. El color prácticamente es el mismo, el dibujito es el mismo, pero si se fija en la primera, el texto es mucho más corto, como para un párvulo está genial. El otro, en mi parecer, está muy largo, así sea para un niño de 10 años, está demasiado largo como para hacérselo aprender. En segundo lugar, en el primero, las letras están grandes, llamativas, claras, se puede entender muy bien de lejos el texto. En la segunda, la letra está muy pequeña, y otra cosa es que abarca muy poquito de todo la imagen.
Es decir, que no ocupa ni el 50% de la imagen el texto bíblico, que es lo más importante. Si queremos hacer un texto un poquito más largo, tendríamos que tomar en cuenta de que el dibujo o lo que le pongamos alrededor no ocupe por lo menos el 20%, es decir, que el 80% sea el texto, porque no queremos presentar la imagen, queremos presentar en vez del dibujo es el texto. Así que debe primar y reinar es el texto en nuestros versículos. Observemos ahora estos otros dos ejemplos. En el primero, ¿qué podemos ver? Y en el segundo, ¿qué ustedes pueden opinar según los parámetros que hemos visto y conversado? ¿Qué me pueden decir? A ver. Muy bien, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? El primero no está aportando ningún tipo de interés. Está totalmente eso ahí, aburrido, no se ve nada, todo blanco y en medio chiquitita la letra. En este caso lo que yo haría es, aparte de que está también un poco largo el tema, ¿verdad? Sino que el texto está muy largo, lo que haría es escribirlo más grande, que llene casi toda la hoja y quizás le puedo poner un arandel alrededor o unos dibujitos en las esquinas para darle más interés, para que los niños lo vean más bonito y llamativo, ¿verdad? Vamos a ver el segundo, quizás muchos dirán está muy bien, está llamativo, tiene muchos dibujitos, pero está ocupando el texto, que es lo que nos importa, un pedacito nada más. Además se ve muy chiquitito, ni siquiera se alcanza a leer. Efesios 5:1 creo que dice, no se alcanza ni a ver. ¿Por qué? Porque hay demasiados colores, demasiados dibujos que roban la atención más bien y que le quitan la preeminencia al texto bíblico, que es lo que queremos hacer y que queremos mostrar. Así que hay que equilibrar esto, ni tan vacío como el de arriba, ¿verdad? Ni tan lleno y recargado como el de abajo, que lo principal sea el texto, pero que al mismo tiempo llame la atención al niño para que se le haga mejor aprenderlo. En este otro ejemplo, lo mismo que hace un momento. Esas letras chiquititas que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, muy pequeñitas, aparte de eso en color blanco que casi ni siquiera se ven, y muy chiquito el texto comparada con la imagen, ¿verdad? Obviamente no estoy diciendo que estén mal las publicaciones de Pequeños Héroes, no, pero yo me refiero es cuando nosotros hagamos nuestros trabajos, nuestra presentación del versículo bíblico, tomar en cuenta todo esto. Y el de la derecha pues no es como una especie de informativo, pero lo puse porque muchas veces he visto que las maestras hacen así unos como fondos para sus clases virtuales y la verdad es que no se alcanza a leer absolutamente nada, no se alcanza ni a ver para nada y ponen el versículo bíblico así puro texto pegado en el fondo con unas letras chiquitas. Eso no sirve, tenemos que hacerlo de manera grande con letra legible, que los niños lo alcancen a ver, usted lo toma en sus manos, lo acerca a la cámara, hace sus clases online y si es presencial pues entonces tiene que alcanzar a ver hasta el último niño que está en su clase. Ahora les quiero presentar estas otras figuras de textos bíblicos que han hecho utilizando palabras y también figuras. Este tipo de cosas a los niños les encanta porque les crea un reto de que ellos tienen que nombrar el dibujo en vez de la figura. Entonces a ellos les encanta ese tipo de desafíos. Aunque ahí, como verán, les han agregado también la palabra, que para mí eso está de más porque si ya les ponemos la figura ya no debería estar la palabra. Y si se dan cuenta, la letra es grande, es legible, está en imprenta, la han impreso, puede ser también a mano obviamente, y aporta ese interés al niño de que en vez de las palabras está las figuras. Entonces dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Muy bien, ¿verdad? Algo así es un ejemplo de cómo podemos nosotros tener imaginación para presentar un versículo bíblico. Muy bien, ahora que ya hemos elegido y adecuado nuestro versículo para las diferentes edades de nuestros niños, hay que presentarlo. Hay diferentes maneras en las que los pueden hacer. Yo les voy a dar algunos ejemplos de materiales o recursos físicos o manuales porque esa es mi especialidad. Yo siempre trato de hacer todo muy manual, pero hay muchas otras formas, como por ejemplo, solo les voy a dar dos. Por ejemplo, como una canción. Podemos ponerle al versículo una pequeña rima, como por ejemplo la clásica que conocemos todos de relojito, relojito, ¿qué hora es? Que es muy conocida, y le podemos cambiar es al versículo con ese mismo ritmo. O cualquier cancioncita conocida infantil que haya en su lugar de residencia, que los niños la canten normalmente, por ejemplo, que dice la lechuza hace, ¿verdad?
tiene el mismo ritmo, solo con diferente letra, entonces podemos adecuar nuestro versículo y cantarlo con los niños para que se lo aprendan. Obviamente tiene que ser cortito, pues, ¿no? Y lo repetimos. Otra forma también que lo podemos hacer, si no es con una canción, es con mímicas. Por ejemplo, el Salmo 56:3 dice: cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Es un versículo que lo podemos hacer con mímicas. No todos se pueden, obviamente, pero si usted tiene un versículo en el que lo puede hacer con mímicas, hágalo. Y que todos los niños lo hagan. Cuando siento miedo, ¿verdad? Podemos hacer las manos como que estamos conmigo. Cuando tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Así que esa es otra forma en la que podemos presentar los versículos a los niños. Y si pues no lo podemos hacer de esta manera, podemos hacerlo pues mediante recursos visuales que ellos van a ver, y vamos a ver eso a continuación. Una de las cosas que más me gusta usar a mí son los libros o tarjetas pop-up, que son aquellas que sobresalen hacia afuera, pero se llama pop-up, o hacia arriba, ¿verdad? En nuestro canal de YouTube tenemos varios ejemplos de libros pop-up. En realidad es la misma técnica, solamente le cambiaríamos es la parte de cómo lo vamos a enseñar. Vamos, por ejemplo, a ver este versículo bíblico que lo hice en una pequeña tarjeta y se levanta así. Es súper sencillo. Usted puede ir a mi canal de YouTube y va a ver cómo hago esto, y en vez de poner las figuras en la parte de aquí, hicimos un libro para Navidad y también un libro de la Pascua, que es lo mismo, solamente que en vez de ponerle las figuras aquí, le puse unos cartoncitos con el texto bíblico. No temas, porque yo estoy contigo. Esto queda en Isaías 41:10. Yo lo hice de este tamañito porque lo enseñé por medio de los videos. Y tengo la facilidad de acercarlo a la cámara. Pero si usted va a trabajar con niños en presencial, tendría que hacerlo por lo menos el porte de una carpeta, que se levante del porte de una carpeta, y así los niños atrás también lo pueden ver con facilidad. Esto es un pop-up muy sencillito. Hay otros también, como este que preparé acá, del porte de un cuaderno pequeño, y se abre de otra manera, en cambio así, con un corazón. Y dice: si perdonamos a otros, Dios nos perdonará a nosotros. Y esto queda en Mateo 6:14. Este librito yo lo enseñé a hacer con un cuento, que es el cuento del ratoncito Pampo, que es para aprender a perdonar. Yo por aquí les voy a dejar la figurita. Usted puede ir a mi canal de YouTube y entre todos los videos, que hay más de 100 videos, lo puede buscar. Esta figura de este cuento es lo mismo, solo que yo lo hice con unas figuras de un ratoncito en vez de este corazón. Pero usted puede hacer, también explico cómo hacer este versículo para que pueda compartirlo también con los niños. Y el texto se lo puede hacer a mano, se lo puede pegar encima del corazón, como usted guste. Voy a mostrarles otro, y este también está en mi canal de YouTube, la explicación de cómo hacer esta ruedita. Esta la hicimos junto con un cuento también que se llamaba El cuento del pollito desobediente, que ahí tengo el paso a paso también. Y al final pues también les explico cómo hacer esta ruedita con el versículo, que es lo mismo. Es más, les doy algunas formas de las que pueden hacerlo sin utilizar la tachuela especial que se usa para hacer estas cosas que giren. La tachuela o chincheta de 2 patas a veces no se encuentra, pero le doy algunas opciones en las que usted lo puede hacer sin utilizar ese tipo de tachuela especial, con cosas que hay en la cotidianidad de nuestra casa. Así que, por ejemplo, aquí vimos esta que dice: hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Efesios 6:1, y le puse NBI porque en esa versión es como la saqué, pues, ¿no? Para que los niños también se relacionen y sepan de qué estamos hablando, que no la van a leer quizás exactamente igual como está en la Biblia que ellos utilizan. Así que también está ahí la explicación por si lo quieren hacer. Aquí, por ejemplo, yo lo imprimí, pero si se dan cuenta, utilicé lo más grande posible las letras. No es que quedó aquí chiquitito, sino que tratamos de utilizar el mayor espacio posible para que se alcance a ver. Vuelvo y repito, yo lo hice pequeño porque aquí lo pueden ver de cerca, pero si usted lo va a hacer para un grupo de niños más grande, tiene que hacer un círculo más grande. Es el mismo procedimiento, simplemente lo hacen en un círculo más grande. Esta es otra excelente forma en la que podemos presentar también el versículo. Este tipo de versículo yo lo hice así porque hicimos un video en paso a paso para hacer una cámara o rollo para presentar láminas.
Ahí se podía presentar las láminas también, pero lo hice mucho más grande porque obviamente las láminas son más grandes. Pero para el versículo lo hice de este tamaño, que es A4. Ahí en la cajita de descripción de cada video, recuerde que yo dejo todos los imprimibles. Por ejemplo, este imprimible de esta cámara está ahí. Y también están los moldes para hacer la otra cámara grande para presentar láminas. Obviamente esa cámara grande le sirve para presentar lo que usted quiera. También puede poner versículos bíblicos ahí. Por supuesto, láminas, lo que usted quiera, la puede reutilizar. Yo la hice en más pequeñito para pues obviamente darles otra opción para los que no tienen cómo hacerlo en grande. Y pues va subiendo y dice: Señor, enséñame cómo vivir. Dice: guíame por el camino correcto. ¿Dónde quedaba esto? En Salmos 27:11. Utilicé la versión NTV. Así que también es muy sencillo. Recuerde que cada video que está en nuestro canal de YouTube, en la cajita de descripción que está debajo del título, hay en su celular, del lado derecho del título, va a encontrar una flechita donde usted le hace clic y se le va a desplazar todo el contenido de la cajita de descripción, que los va a guiar a nuestra página de Facebook, donde está todo subido en orden. Y también, si usted está desde un computador, debajo del título del video dice mostrar más, usted le hace clic ahí y también va a poder ver todo el contenido que dejamos. Recuerden que todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube tienen su material ahí. Es decir, nuestro deseo no es que usted vea lo que hemos hecho. Ay, qué bonita la hermana Daniela, cómo hizo eso. No, mi deseo y mi anhelo en el Señor es que ustedes también lo puedan hacer, lo puedan recrear. Yo sé que les quedará mucho mejor que lo que yo hice. Simplemente es una idea para que ustedes se pongan las pilas y empecemos a trabajar. Así que no olviden, hay muchas formas. Yo he combinado en este caso, aquí hice el mismo libro para la lección, para la apertura, y el mismo libro con el versículo. Acá también hice una rueda como cuento y una rueda con el versículo, y acá hice una cámara también para ambas cosas. No tiene que ser específicamente así, pero simplemente trato de combinarlo de esa manera para que los chicos vean, bueno, eso fue el tema de esta semana. Hubo cámaras en las dos cosas, ¿no? Hay otras formas más sencillas también, que ni siquiera necesitamos mucho material para presentar el versículo bíblico y a los niños les va a llamar mucho la atención. Por ejemplo, tengo este versículo bíblico aquí, que simplemente son varios trocitos son corazones unidos, ¿no? ¿Verdad? Usted los puede hacer por separado y los junta, o en mi caso, pues que doblé el papel y saqué los corazones como una guirnalda y dice: Jesús crecía en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. Mire que este versículo está muy pequeñito, obviamente el versículo dice más, pero solamente tomamos esta parte, que es lo que queríamos enfatizar. Y más o menos este versículo sería para unos niños de 7 u 8 años en los primarios. Estaría bien esta longitud del versículo bíblico. A los niños les gusta mucho, y es más, el trabajo manual fue lo mismo. Yo les di una hoja, lo doblaron, obviamente le enseñé a doblarlo, y pudieron hacer también una guirnalda bonita y le escribieron su versículo bíblico. Seguimos con los corazones, y aquí tengo por ejemplo este otro, que no son más que 5 o 6 corazones que recorté en unas cartulinas bonitas, y le puse una de estas tachuelas. Miren, estas son las tachuelas o chinchetas de 2 patas, que vienen así. Se la voy a sacar para que la vean. Viene así. En este caso, si la saco, esta es una tachuelita. No sé si se alcance a ver. Mire, viene así. Y entonces vienen bien pegaditas. Entonces lo que hacemos es que con esto perforamos lo que queremos mover, y en el momento de que se introduce, se le abre las patitas. Yo le sé ajustar con un pedacito de papel aquí atrás o algo pegado, pero también le queda ahí, y esto se puede girar, ¿sí? Así que yo aquí normalmente las compro en $1, una caja que vienen como 100. Son económicas, pero no son tan fáciles de conseguir, es decir que no las venden en todos lados, pero donde las venden son muy económicas. Entonces lo único que hice fue hacer unos corazones, y les voy diciendo, ¿por qué? Porque el texto hablaba sobre eso, entonces tiene algo que ver. Y dice: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Dónde queda esto? En el Salmo 119:11. Fíjense que no utilicé la palabra tus dichos porque es un poco más complicado. Entonces le pusimos: en mi corazón he guardado tu palabra. Y como hablaba de nuestro corazón, por eso decidí hacerlo en unos corazoncitos que se van pasando. Algo sencillito, que no necesita mayor explicación ni paso a paso, y que usted lo puede hacer en varias ocasiones. Si va a trabajar, por ejemplo, también, si va a hablar está hablando acerca de la Biblia, puede hacer varias Biblias, ¿verdad? Que vayan juntitas y las va sacando, las va desplegando, porque está hablando de ese tema.
Otra forma muy sencilla y económica de presentar el versículo bíblico es haciendo una tarjeta que va decreciendo. Yo también hice un paso a paso con esta tarjeta que por aquí les dejo en el canal, pero lo hice al revés. Iba de lo más chiquito porque hablamos de la semilla de mostaza, que era algo tan chiquito y se transforma en algo tan grande, por eso lo hicimos una tarjeta creciente. Pero acá en cambio va al revés. Comienza en grande, donde queda el versículo en Mateo 18:4 y dice: el que es humilde como un niño, dice, es el más grande del reino de los cielos. Va más bien decreciendo. A los niños les gusta mucho este tipo de tarjetas porque les parecen novedosas y llamativas, y al mismo tiempo hicimos un trabajo manual parecido con ellos. Entonces ellos dijeron: ay, la maestra lo hizo, yo también lo pude hacer, y ellos saben que son muy valiosos. Esta tarjetita también la hicimos con un bonito cuento que por aquí les dejo el paso a paso. Este cuento lo presentamos para el Día del Padre con el cuento que se llamaba La oración de Alex, y pues obviamente es muy bonito. El mismo paso es, solo que en este caso no puse las figuras que tiene este, sino que hicimos el versículo y se abre así. Miren, son varias de estas tarjetitas que unimos. Usted pudiera ver el paso a paso ahí, y dice: Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Dónde queda este versículo? En Isaías 64:8. Miren qué bonito, a los chicos les llama mucho la atención. Quiero que se fijen en que la letra está grande. Miren, si ven, no es que puse aquí chiquitita la palabra, lo hice lo más grande posible, que cubra la mayor parte de la tarjeta, con una letra legible. Preferible primero la escribe, luego la pega aquí para que no le quede fea. Nuestro Padre también es una letra grande que se puede ver de lejos. Trate que siempre sea muy legible el texto que usted vaya a poner en cualquier recurso. Este que está acá también es muy conocido. He visto que han hecho muchas personas trabajos con este tipo de... Es simplemente una cartulina que la vamos doblando o plegando. Miren, es súper sencillo. Yo les dejo los imprimibles también en la cajita de descripción de este video, que fue donde lo enseñé. En la cajita de descripción les dejo estos imprimibles, estas letras. Pero no hay paso a paso. Es muy sencillo, es muy facilito, solo tiene que ir doblando. Mire, y a lo que doblamos formamos la palabra. Dice: confía en el Señor de todo corazón. Proverbios 3:5. ¿Sí ven? Súper sencillito, solamente lo doblé como acordeón. Lo fui doblando sin nada. Primero cogí, lo doblé, y luego le fui pegando poco a poco los imprimibles. No le escribí con marcador, porque si usted le escribe con marcador se le va a traspasar. Si usted no tiene cómo imprimir, lo que yo le recomiendo es que escriba las palabras en una hoja y luego las pegue, porque si no le va a traspasar, y si lo hace con lápiz no se va a ver. Entonces escríbalo en hojas con marcadores bien bonitos y luego lo va pegando. A lo que yo lo doblé, lo pegué así, y con un estilete le abrí aquí, porque obviamente hay que abrirlo, pues no. Nuevamente ya lo tenía así, lo volví a doblar, pegué mis imprimibles y con un estilete le abrí luego. Otra vez lo doblé, le pegué el corazón, le pegué estas letras y le abrí con el estilete para que se pueda abrir. Y así fui haciendo todo. Es súper sencillito, solo tiene que ir doblando la cartulina. Y así hay muchísimas otras formas en las que podemos presentar nuestros versículos bíblicos, y que pues nuestros niños estén cada día más alegres y felices de ver todo lo que podemos hacer. Y aquí les dejo otros ejemplos, como esta Biblia acordeón que se abre y podemos ir poniendo las palabras del versículo, o Juan 3:16 con imágenes hechas en Fomix para ir desplazando. También para hablar sobre la mentira, por ejemplo, esta boca donde van saliendo las palabras de nuestro versículo bíblico. Para algo que tenga que ver con peces, como la parábola de la red, muchos peces con las palabras del versículo, o este árbol en la que usted tiene que ir ubicando las frases poco a poco, las va pegando con velcro. También esta curita hermosa gigante que es para el hijo pródigo, que lo usamos, donde podemos escribirlo, y también alguna parábola que tenga que ver o enseñanza con ovejitas. Espero, queridos maestros, que esta capacitación les haya servido, que sea para engrandecer el reino de Dios, y que cada día podamos ser mejores maestros y maestras comprometidos con la obra de nuestro Señor. Pronto vamos a tener nuevas capacitaciones, así que por favor estén atentos en nuestros grupos, porque la idea es seguir cada día aprendiendo y mejorando. Vamos a tener también especiales para el mes de la Biblia en septiembre, así que no se lo pierdan. Estén atentos a nuestro canal de YouTube, porque ahí es donde subimos todo nuestro contenido, y como siempre en la cajita de descripción todo escrito. Así que espero les haya gustado y que podamos seguir en contacto. Los amo mucho, que el Señor les bendiga. Chao.